Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. En el curso de su contraofensiva, Ucrania dice haber exhumado más de 1 millar de cuerpos en los territorios recuperados. Casi la mitad estaban en una fosa común en Izium, en la provincia de Kharkov. Del drama humanitario que está dejando esta guerra, la ONU ha dado una nueva cifra. Hay 1 millón de desplazados internos en Ucrania, pero fuera del país los refugiados ascienden a más de 7,7 millones. Y a ellos, Kiev les ha enviado un mensaje: que no regresen hasta la primavera. Más temas de Europa. El nuevo primer ministro británico ha puesto la economía en el centro de su agenda política y estas son las nuevas caras de su gobierno. Rishi Sunak mantiene como responsable de economía a Jeremy Hunt y ha recuperado otros perfiles experimentados de los gabinetes de sus antecesores, Liz Truss y Boris Johnson. También les contamos el ultimátum de la Unión Europea a Kosovo para acabar con la disputa que mantiene con Serbia a cuenta del reconocimiento mutuo de sus documentos de identidad. Ha pedido a la antigua provincia serbia de Kosovo que dé 10 meses más para que los serbios que viven en el país pongan en sus coches matrículas kosovares. Y al final del informativo tenemos una sección especial para responder a esta pregunta. Juan Carlos. Sí, hemos hablado con un operador nuclear y con un catedrático de ingeniería nuclear para ver si estamos al borde de la catástrofe nuclear en Zaporilla, cuál sería la magnitud y qué sistemas de seguridad tiene la central para evitar que esto pase. Eso será solo dentro de unos minutos, pero como siempre empezamos nuestro informativo con los titulares. El presidente de Alemania, obligado a entrar en un refugio durante su visita a Ucrania, promete la entrega de sistemas de defensa antiaérea. Berlín limita por debajo del 25% la participación de una filial del astillero estatal chino COSCO en el estratégico puerto de Hamburgo. Josep Borrell visita Argentina para intentar aumentar los vínculos entre el país latinoamericano y la Unión Europea. Los continuos ataques aéreos rusos por toda Ucrania no son motivo para frenar la visita del presidente de Alemania. Y es que Frank-Walter Steinmeier ha continuado su encuentro con los ciudadanos de Chernigov, en el norte del país, en un refugio debido a la amenaza de bombardeo. Steinmeier, quien ha sido criticado por su presunto pasado prorruso, ha acudido al lugar para dejar claro el apoyo de Berlín a Kiev. Durante su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, este ha prometido la entrega de sistemas de defensa aérea. Unos sistemas que Zelensky reclama con urgencia, ya que los últimos ataques rusos con misiles han dañado gravemente varias centrales energéticas ucranianas. En la rueda de prensa posterior, Steinmeier fue firme en su respaldo a Ucrania. Estamos de vuestro lado. Os seguiremos apoyando económica, política y militarmente durante el tiempo que sea necesario. Señor presidente, Alemania condena los recientes actos de guerra de Rusia, que incluyen una movilización parcial y una retórica nuclear irresponsable. Mientras prosiguen los ataques rusos, Moscú no abandona sus acusaciones de que Ucrania planea utilizar una bomba sucia en su propio territorio, algo que tanto Ucrania como varios líderes occidentales han negado y que consideran que es una excusa para justificar la agresión rusa. El Organismo Internacional de Energía Nuclear ha enviado un equipo de especialistas a 2 instalaciones nucleares ucranianas, algo que solicitó Kiev para desmentir las afirmaciones rusas. Mientras tanto, las autoridades han declarado la explosión en el exterior de unos estudios de televisión en Melitopol, ocupada por Rusia, como un ataque terrorista. Ucrania alberga 1 millón de desplazados internos. Son cifras que ha dado la ONU. La mayoría busca refugio en la zona occidental del país, lejos del alcance de los bombardeos rusos. La situación está provocando una gran presión en las instalaciones locales y se necesita apoyo desesperadamente. Actualmente hay 1 millón de personas en 5.670 hogares donde los desplazados buscan refugio temporal y apoyo. Necesitan ayuda a medida que se acerca el invierno. Las necesidades más urgentes son ropa de invierno, mantas, estufas portátiles y combustible sólido. Pero el número de ucranianos que han huido a otros países es mucho mayor. Se calcula que son 7,7 millones de personas, según ACNUR. Desde el gobierno ucraniano, el mensaje para ellos es tajante: no vuelvan a casa hasta la primavera. El Consejo llega en medio del temor a que las redes energéticas de la exrepública soviética no puedan soportar los ataques rusos. Las autoridades informaron de que el pasado sábado 1,5 millones de hogares en todo el territorio no tenían electricidad. Algunas fuentes calculan que los ataques aéreos rusos han destruido más de 1/3 del sector energético del país.
Ignorando la guerra, muchos rumanos siguen haciendo sus compras en el país vecino, Ucrania. Algunos conducen hasta Chernivtsi, donde algunos productos son un 30 o 40% más baratos. En octubre, de media, 3.000 personas entraron en Rumanía cada día a través de este puesto de control fronterizo, Siret. Varios cientos de ellos son rumanos. Aunque hay una guerra al otro lado de la frontera, algunos se van de compras a Ucrania, especialmente para comprar comida. Harina, azúcar, aceite, detergente. El detergente es más barato que en Rumanía. ¿Cuánto más barato? Unos 10 leus, dice, es decir, el equivalente a 2 euros. Fui a Chernivtsi por algunas cosas que son un poco más baratas que en Rumanía. Cuando vamos hacemos una lista solo con lo mínimo. ¿Qué compró? Algo de azúcar, algo de harina, algo de aceite, esas cosas. En Chernivtsi no hay bombardeos, por eso Vasile Sikal va al dentista en Ucrania. En Rumanía no podría permitírselo, ya va por su 4ª visita. Aquí en Rumanía el dentista me pedía entre 2.500 y 3.000 euros para hacerme el tratamiento de los dientes y allí 1.000 euros. ¿Se da cuenta? El gobierno alemán autorizará la participación de una filial del astillero estatal chino COSCO en el puerto comercial de Hamburgo por debajo del 25% para evitar que pueda ejercer su influencia sobre una infraestructura crítica. La decisión se considera un compromiso entre el tripartito del canciller Olaf Scholz. Tanto los verdes como el Partido Liberal rechazaban la participación de la empresa china, que preveía adquirir un 35%. Pero según la liberal Agnes Strack-Zimmermann, este compromiso es un error importante en tiempos inciertos. Los populares europeos fueron más contundentes al tuitear: el canciller alemán allana el camino para que los chinos se hagan con partes del puerto de Hamburgo. Señor Scholz, nuestra infraestructura no debe convertirse en un regalo antes de su visita a China. Pese a la polémica, el canciller Olaf Scholz viajará a China acompañado de una delegación de empresarios, retomando una práctica habitual de su antecesora Angela Merkel. Argentina y la Unión Europea exploran las posibilidades de una mayor cooperación. El representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, se ha reunido en Buenos Aires con el ministro de Exteriores del país sudamericano, Santiago Cafiero. Allí se ha referido a la necesidad de que los 27 firmen un tratado de libre comercio con Mercosur y también ha hecho propuestas para afrontar el conflicto en el este de Europa. Ucrania ha lanzado ondas de choque a todo el mundo en los precios de la energía, en los precios de los alimentos. América Latina puede alimentar a más gente, puede seguir produciendo más alimentos y también energía. Y nosotros podemos suministrarle tecnología y capitales. Por su parte, el canciller argentino quiere que los pactos puedan tener efectos en la población. Cómo América Latina y el Caribe, junto a la Unión Europea, desarrolla cadenas de suministros seguras y justas. Ese es el desafío que tenemos por delante, poder jugar un rol en la transición energética, un rol vinculado también a la producción, al empleo. La reunión se produjo después de una primera entrevista entre Borrell y el presidente argentino Alberto Fernández, en la que ambos dialogaron sobre el interés mutuo de reforzar los vínculos. Este jueves, el diplomático comunitario participará en la 3ª reunión de ministros de Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea. Rishi Sunak toma el timón del Reino Unido y a los mercados parece gustarle. Al menos por ahora se han estabilizado. Pero el tercer primer ministro británico en lo que va de año tiene la enorme tarea de lidiar con una crisis económica que ha dejado las finanzas del país en un estado precario. Cambiarse rumbo es el primer objetivo del mandatario. Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de esta agenda de gobierno. Esto significará que vendrán decisiones difíciles. La llegada de Sunak al número 10 de Downing Street ha sido una noticia que ha traspasado fronteras, entre otras cosas porque es el primer jefe de gobierno en la historia del Reino Unido de origen asiático. Los líderes internacionales esperan que el país haya cerrado su crisis política. El presidente francés Emmanuel Macron asegura que quiere seguir con los retos del momento. Su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky demanda garantías de que el apoyo de Londres continuará frente a Moscú.
Y en casa, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, espera más respeto que el que recibió de Liz Truss, que ni siquiera la llamó por teléfono. El nuevo gabinete combina todas las facciones del dividido Partido Conservador en un intento del primer ministro por volver a aglutinarlo. Además, se anuncia como un regreso de manos experimentadas a los puestos más altos. Con ese equipo, Rishi Sunak quiere cambiar el devenir de las islas. Kosovo mantiene su ultimátum. El gobierno kosovar insistió este martes en que el 31 de octubre todos los serbios que viven en Kosovo tendrán que empezar a usar en sus coches las matrículas oficiales del país y no las emitidas por Serbia, y rechazó ampliar este plazo, algo que ha dejado muy claro el primer ministro. Ya hemos pospuesto el plazo del 30 de septiembre al 31 de octubre, fecha límite en la que todos los ciudadanos de Kosovo que tengan vehículos con matrículas anticuadas deberán convertirlas en matrículas oficiales. Apeló a todo el mundo a que cambie las matrículas por las legítimas. Los miles de ciudadanos que conforman la minoría serbia que poseen estas matrículas rechazan esta medida. Esta situación lleva durante los últimos 12 meses generando tensiones, llegando incluso al punto de desplegar tropas en la frontera. Bajo la mediación de la Unión Europea, ambos países acordaron terminar la disputa con el reconocimiento mutuo de los documentos de identidad y aplazando hasta el 31 de octubre la aplicación de la norma sobre las matrículas. Pero ahora los medios locales afirman que Estados Unidos y la UE han pedido a Kosovo que dé 10 meses más para cambiar de matrícula. La escena parece idílica, decenas de caballos islandeses pastan tranquilamente, pero lo que ocurre a continuación está causando controversia, y no solo entre los activistas a favor de los derechos de los animales. A las yeguas preñadas se les inserta una cánula en el cuello y se les extrae sangre, varios litros a la semana. En granjas como esta se obtiene la codiciada hormona de la preñez, que se utiliza para mejorar la fertilidad de otros animales como vacas, ovejas o cerdos. El método es muy polémico porque implica sujetar a los equinos semisalvajes en una pequeña caja y a veces maltratarlos. Desde que hace un año un impactante vídeo denunciara las prácticas, las organizaciones animalistas han mostrado su rechazo. ¿Cree que está bien coger a un caballo asustado y apuñalarlo en el cuello para hacer un medicamento de fertilidad para aumentar el sufrimiento de otros animales de granja? ¿Cree que está bien? Creo que la mayoría de la gente diría que no. Islandia es uno de los pocos países del mundo y el único de Europa que lleva a cabo esta polémica práctica. La hormona la procesa el grupo biotecnológico Ísteka, uno de los líderes del mercado en el continente. Un negocio lucrativo hasta ahora. Las imágenes han provocado una tormenta y se han puesto en marcha investigaciones policiales, lo que ha llevado a algunos ganaderos a abandonar el negocio de la sangre. El fabricante teme ahora por su imagen. El vídeo fue diseñado, digamos, un poco para dar una descripción demasiado negativa, en mi opinión, del proceso. También había casos en el vídeo que indicaban una mala práctica o una práctica que debería haber sido mejor. En 2021 había 119 granjas de sangre en Islandia y casi 5.400 yeguas criadas con el único fin de donar. Desde agosto existe una legislación más estricta que otorga a las autoridades más poderes para controlar el sector y evaluar su futuro en los próximos 3 años. El Papa Francisco pidió al resto de religiones no dejarse contagiar por la lógica perversa de la guerra e invocó el derecho a la paz de todos en un acto este jueves con autoridades de otras confesiones en el Coliseo romano. Fue en la clausura del foro El Grito de la Paz organizado por la comunidad de Sant'Egidio. Echan a cara o cruz la alcaldía de Corculla, un pueblo de los Andes de Perú. La suerte favoreció al candidato Alfredo Valdarrago de Perú Libre, que había empatado en la votación con Lelis Dávalos del Movimiento Regional Agua. El insólito desempate se realizó en acto público y la moneda la lanzó un funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Gap y Foot Locker siguen los pasos de Adidas y dan la espalda al rapero Kanye West a raíz de sus recientes declaraciones antisemitas y racistas. La sonada ruptura de Adidas, que comercializaba las cotizadas Yeezy, ha borrado $1.500 millones de la fortuna de Kanye West y lo sacó de la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, un concierto de la cantante millennial Noah Cyrus parece el mejor lugar para llamar a los jóvenes a las urnas. Un grupo de activistas de la organización no partidista Headcount ha instalado su puesto en el interior de este teatro de Atlanta para informar y animar a los asistentes sobre estas elecciones, ya que según la jefa de este equipo, la opinión de las nuevas generaciones de votantes es de vital importancia. Queremos que sepan que tienen mucha influencia y que pueden cambiar los resultados de estas elecciones. Por eso queremos informarles de los candidatos que hay en las papeletas y esperamos que den el siguiente paso y se registren y acudan a las urnas. La generación Z destaca por su fuerte compromiso político y por su conocimiento sobre los problemas que acarrea el calentamiento global o la grave crisis económica que enfrenta el mundo. Aún así, no suele ser un colectivo que manifieste su opinión mediante el voto. Esto ya lo demostró en las elecciones de 2018 en el estado de Georgia, donde 2 de cada 3 jóvenes terminaron por no emitirlo. Por ello, los candidatos demócratas que comparten más preocupaciones con los jóvenes que los republicanos han hecho de las universidades una parada obligatoria durante su campaña. Para mí, los temas más importantes ahora mismo son el derecho al aborto y el cambio climático. Y obviamente el control de las armas, porque vengo de un instituto estadounidense donde esto obviamente es una gran amenaza. He visto muchos carteles en el campus y así es como recuerdo que tengo que ir, viendo las fechas en las que tengo que estar registrada para el voto anticipado. La contienda electoral ya ha comenzado y el voto joven podría decidir qué partido se hace con el control del Senado de Estados Unidos y la capacidad de impulsar o frustrar la agenda del presidente Joe Biden. Y es que según los expertos, Georgia está clasificada como el estado número 1 en el que los jóvenes podrían tener un mayor impacto. Saludos, bienvenidos a este especial informativo sobre la central nuclear ucraniana de Zaporilla. La infraestructura crítica ocupada por los rusos, pero operada por cientos de técnicos ucranianos, se encuentra, como ven, en mitad de la línea del frente, formada por una frontera natural, el río Dnieper. La planta ha sido blanco de varios ataques sobre los que las fuerzas de Ucrania y Rusia dispuestas en estas áreas se han acusado mutuamente. Lo primero que uno piensa es que la zona más crítica es en la que están los 6 reactores. Estos se encuentran en parada fría, es decir, mantienen su calor residual, como el que pueda tener una vitrocerámica de una cocina, pero no se pueden quedar sin suministro eléctrico, porque digamos que la refrigeración que los mantiene a menor temperatura debe ser continua para que no haya ningún problema. Las zonas más sensibles no son los edificios de los reactores, que como he dicho tienen 1,5 metros de grosor, de hormigón, o sea, son búnkeres realmente. Para romper un edificio de contención con ese 1,5 metros de grosor hacen falta misiles muy potentes, mucho más que los que se están viendo en esta guerra. El reactor está muy frío, estará ahora aproximadamente entre los 30, 40, 50 grados de temperatura, comparado con los 300 grados que está cuando el reactor acaba de parar. Es decir, que el calor residual existe y hay que refrigerar esos reactores, pero es un calor residual muy bajo. Volvamos al plano de la central nuclear para ver mejor cuáles serían entonces esas zonas más vulnerables. Son, como ven, los edificios auxiliares, donde se trabaja y podrían producirse fallos, o donde se almacena el combustible usado, que es radiactivo. Pero según los expertos, el combustible que se almacena aquí no es el que se ha usado en los últimos años y que es más peligroso, sino que es el que más tiempo tiene y que es menos problemático. Sin embargo, durante la visita del Organismo Internacional de la Energía Atómica, se observó que no hubo daños en los reactores, pero sí en el área de las instalaciones de almacenamiento. Veamos la imagen que incluye el organismo en su informe y algunas de las incidencias. Como ven en la imagen de finales de agosto, de los edificios auxiliares, este es el más afectado. En este, como ven, se produjeron 3 impactos. También hubo un fuego aquí. Este es el edificio de formación que sufrió daños al principio de la ocupación. Además, los técnicos encontraron vehículos y armamento militar. Aquí marcaron que hubo probablemente un lanzamisiles y aquí un misil clavado. También se encontraron con un campamento militar ruso que presentaba daños.
Pero los ataques recientes son los que han encendido las alarmas, ya que los dos suministros de electricidad externos, como pueden ser los de la central térmica, que es esta que ven en el mapa, o las presas hidroeléctricas, se están viendo afectadas. Digamos que está peligrando uno de los muros de contención que mantienen el suministro, pero aún quedan otras dos fuentes de suministro según los expertos, los generadores diésel y una turbina que no necesita electricidad. Cada uno de esos 6 reactores nucleares tiene 3 generadores diésel independientes. Cada uno de esos 3 generadores diésel es capaz de refrigerar a un reactor, es decir, que digamos que está triplicada la seguridad en ese caso. ¿Se acuerdan de estas imágenes? Es Fukushima, la central nuclear que sufrió un accidente debido a un enorme tsunami que afectó a Japón hace más de 10 años. Si todos los muros de contención que hemos visto fallasen en Zaporilla, ¿se produciría una catástrofe como esta? Pero la diferencia con Fukushima es que allí los reactores se habían parado 1 hora antes de que empezara el deterioro. Tenían todavía mucho calor residual, mucha energía que disipar. Y al quedar sin ella, pues en pocos días, como vimos, se produjo ese deterioro que hizo que algunos de los edificios incluso pues reventaran. En el peor escenario posible, podría pasar algo parecido a lo que ocurrió en Freeman's Island, en Estados Unidos, en 1979, cuando se fundió el núcleo del reactor, pero no hubo emisiones radiactivas al exterior. Ucrania acusó a Rusia de secuestrar al director y a 2 operarios, así como de presionar a los trabajadores. Recordemos que muchos viven en Energodar, la ciudad que alberga la central y que también está ocupada. Además, Putin firmó un decreto recientemente con el que se apropió de la central, una buena pista de lo que puede pasar a partir de ahora. Hasta aquí nuestro informativo de este miércoles. Gracias por estar con nosotros y ya saben que pueden seguir la actualidad en directo en Euronews y a través de todas nuestras plataformas digitales. Les dejamos ya con un no comment para que disfruten del segundo eclipse de sol parcial del año. Así nos despedimos. Hasta mañana. بينما الكسوف الشمس يسوي الشمس אתה רואה באיזה חלק זה חסר? הוא כבר סנטימטר עובר מילימטר. אני רואה את הירח או את השם? זה מה שמעיר את המסך ואז גם... רגע, עכשיו...